Bueno, compañeros, muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Buenas noches. Hola compañera, buenas noches. Bueno, bienvenidos. El tema que nos convoca hoy entonces es poder consolidar un poco como todo lo que nos solicita el anexo A, frente a lo que hemos venido conversando, digamos que previamente. Entonces, bueno, profe, el día de hoy nos encontramos aquí los compañeros Miriam Palacios, Luis Alejandro Soto, Sandra Patricia Castañeda y quien le habla Joana Pérez. Nosotros hacemos parte del curso de seminario de investigación de la especialización de neuropedagogía y aprendizaje autónomo del grupo 3. Hasta el día de hoy somos como los únicos compañeros que nos hemos puesto en contacto y pues tomamos la decisión de avanzar en el desarrollo del trabajo, dado que ya queda poco tiempo y pues debemos realizar la entrega. Entonces, chicos, em, están viendo la pantalla, ¿me confirman por favor? Sí, Sí, señora. Muy bien. Bueno, entonces, como lo hemos revisado en la guía de trabajo y del desarrollo de actividades, para esta segunda fase, pues se nos solicita desarrollar este anexo en donde digamos que debemos allí construir una pregunta o delimitar un tema para poder trabajar sobre una investigación. Y nos dan como algunos elementos claves. Entonces nosotros hemos venido conversando en algunos espacios a través de WhatsApp, en otros espacios que nos hemos logrado encontrar, qué sería interesante para nosotros poder, digamos que desarrollar en esta fase del curso. Profe, usted nos ha contado un poco acerca de la situación, de, digamos que la amplia experiencia que ha tenido en el desarrollo de su labor ahí en Cundinamarca, en este municipio. Entonces queremos escucharla un poquito para definir si podríamos enfocar este proceso de investigación hacia esa institución educativa. Bueno, laboro en la institución educativa Santa Gema de Galgani, concentración Simón Bolívar del municipio de Caparrapí, Cundinamarca. Es una escuela de básica primaria donde se ofrece desde el grado primero hasta el grado quinto. Pues lo que más inquieta es lograr una vinculación entre el contexto familiar y escolar para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más efectivo, para que el niño sienta ese apoyo de la familia en su proceso y su rendimiento académico cada día sea mejor, porque si no está equilibrada la balanza entre el contexto familiar y el contexto escolar, pues los resultados obviamente no van a ser los más positivos. No sé si ustedes están de acuerdo que se trabaje pues en el contexto de mi escuelita. Sí, Bueno, claro, profe, profe, yo justamente. estoy de acuerdo. Ujú. Yo Dale, creo que compañera. todos tenemos como algún acercamiento, hemos tenido como un acercamiento con el sector educativo, pero la que está ahorita como in situ, pues es usted. Entonces, creo que es un tema importante. Alejo, no sé tú en qué área te desempeñas o laboras, ¿has tenido algún acercamiento con el sector educativo? pues la verdad he tenido la oportunidad de hacer prácticas pedagógicas en grado cuarto y quinto de la institución educativa periodista y la verdad me parece muy interesante trabajar en este contexto y más pues con niños que la verdad es agradable. Sí, estoy muy de acuerdo. Ok. Bueno, Sandrita. Sí, claro, estoy de acuerdo porque esta investigación nos lleva a otras también líneas investigativas que pueden servir no solamente en la escuela de la profe, sino también a nivel general en varias escuelas donde podemos tener contacto. Y es interesante también
saber y poder relacionar y tal vez buscar soluciones, eso ya es otra línea investigativa, pero el por qué hay chicos tan desmotivados y qué es lo que pasa en casa que muchas veces no rinden en el colegio. Así que sí, estoy completamente de acuerdo. Gracias, Sandrita. Efectivamente, entonces, alguno de los factores que más afecta todo el proceso de los niños y de las niñas, pues es lo que está relacionado con el vínculo familiar. Incluso algunas barreras de acceso están dentro del núcleo familiar. Profe, bueno, ahí entonces para ir dando un poquito como respuesta, digamos que de manera previa a las preguntas y luego construir todo el contexto, lo que sucede, entonces esa ausencia un poco de los cuidadores en el proceso educativo de los estudiantes que afecta el rendimiento académico, ¿cierto? ¿Algo más que sea importante que debamos dejar aquí? No, ahí está, ahí encaja todo. Ok, ¿cuándo sucede, profe? En qué momentos? ¿Cómo se da? Se da a lo largo de todo el año lectivo, no solamente un día o una semana, sino se ha venido evidenciando. Llevo 4 años ahí en esa sede, antes estuve en el área rural y acá se ha evidenciado mucho más. Los papitos son como un poco, digámoslo así, como desprendidos de su obligación con esos deberes de acompañamiento hacia sus hijos. Ok, profe, una pregunta. ¿Hay algunos elementos, o sea, como algunas variables que usted considere que se presenten más? Por ejemplo, no sé, hijos de madres cabeza de hogar o hijos que viven con los abuelos, sí, como con otros cuidadores que no son sus padres directamente. Pues actualmente el grado que tengo, la mayoría de los estudiantes, yo diría que un 80% provienen de hogares disfuncionales. Viven con la abuelita o la mamita porque son separados los padres o están a cargo de la madrina. Son contados los niños que viven con su papito y su mamita. Entonces, ese entorno también afecta al estudiante, el no sentir ese cariño y ese apoyo de sus padres. De acuerdo. Básica primaria. Y bueno, ¿qué sería lo que, compañeros, nosotros esperaríamos encontrar un poco de, digamos que luego de este proceso de investigación? ¿Qué consideran ustedes que podríamos esperar? Sí, ¿en qué Motivación. sentido exactamente? En el contexto académico. Sí, como la relación entre el contexto familiar y el escolar, y de lo que la profe nos está contando un poco de ese contexto. ¿Qué podríamos esperar para poder definir como la investigación? O sea, al final, como los resultados. Podríamos, como esto es una investigación, sí. Entonces, me gustaría mucho encontrar referentes teóricos que hayan también tenido como esa inquietud, así como nosotros que somos investigadores, para poder de pronto dar un lineamiento y estructurar algunas herramientas que puedan ayudar en casa y a los alumnos que tengamos a cargo en algún momento. Y en este caso a la profe, a los alumnos de la profe que ya tal vez lo pueda implementar. Entonces yo creo que el resultado sería eh, al menos una línea a seguir que podamos seguir y que podamos implementar desde nuestro entorno. Súper. Pues yo espero Ujú. que las escuela de padres que se inició con la orientadora tenga muchísima acogida porque es una herramienta muy buena e importante en este proceso educativo con los niños, donde no solamente se trata tema del rendimiento académico, sino también de educación emocional, no solo para los niños, sino también para los papitos.
porque no solamente a veces los niños necesitan de una educación emocional o de investigar, o como lo estamos haciendo nosotros, el por qué el rendimiento académico es afectado por el contexto familiar y escolar. No solamente las situaciones de la familia, sino también cosas que les suceden cuando ellos establecen sus relaciones interpersonales en la escuela. Entonces, De pues acuerdo. eso sería lo que espero para... Ok, perfecto. Entonces aquí lo que he tomado como los apuntes más importantes y luego ya podemos hacer como la redacción, digamos que completa, todo lo que tiene que ver con el contexto. Bueno, ¿por qué nos interesa este tema? Entonces aquí ahorita voy como moderando las preguntas y cada uno de acuerdo a lo que hemos evidenciado, pues lo vamos socializando. ¿Por qué nos interesa este tema? Porque en el marco de los diferentes contextos educativos que pues nosotros hemos tenido como, digamos que la posibilidad de conocer, se han evidenciado todas estas situaciones, ¿no? Y como lo mencionaba la profe, los cuales pues afectan directamente el proceso, no solamente de aprendizaje de los niños, sino que también su salud emocional y pues los futuros adultos que van a ser. Mm, ¿Qué es lo que nos preocupa un poco, nos llama la atención? Bueno, yo creo que aquí tenemos las dificultades de los procesos de aprendizaje, pero también como esa motivación para permanecer en la escuela, diría yo. No sé ustedes también qué consideran. Lo voy a poner así y luego lo ajustamos. Sandrita, ¿ibas a decir algo? Sí, la motivación y lo que dice la profe que es tan importante, que son las relaciones interpersonales, que muchas Ujú. veces ese contexto difícil en casa nos lleva a que no sean positivas. Sí, de acuerdo. Relaciones interpersonales. Muy bien. También nos piden pues que describamos las problemáticas que han estado asociadas o que estarían asociadas como a esta situación. Pues una de esas son como los altos índices de desmotivación y por ende deserción escolar, que cuando los niños están por fuera de la escuela y las niñas pues están expuestos a otros riesgos, ¿no? Como embarazos adolescentes, uniones tempranas, explotación laboral, explotación sexual e infantil cuando ahí están en contextos de conflicto armado, como es el caso de Norte, Cauca, bueno, todas las zonas que conocemos de Colombia, las acciones de reclutamiento, uso y utilización y bueno, todo lo que se derive ahí en acciones violentas, conductas suicidas, comportamientos de agresividad en el aula, bajo rendimiento académico, por supuesto, y dificultades en los procesos de aprendizaje. No sé si identifican alguna otra problemática. La acogida de pronto de, ¿cómo diría? Para que no suene tan feo, como que, o sea, coger vicios, ¿sí me entiende? Puede hacer cosas que no deben, como los estupefacientes, esas cosas. O eso entraría dentro de lo que usted dice. Eso, Bueno, consumo lo de podemos sustancias. poner acá, sí. Entonces, Sí, eso es lo que más bueno, se ve por donde yo vivo y pues en las escuelas y eso se ve mucho eso. De pronto ellos lo hacen para escapar un rato de la realidad que viven de pronto en sus casas, o ¿sí me entienden? Pues sí, sí, puede ser consumo y expendio, porque eso también, eso también. ok. Bueno, igual si cuando ya estemos como consolidando todo, si surgen otras problemáticas, pues las podemos incluir allí. ¿Quiénes son las personas involucradas en esta situación? Bueno, pues directamente los estudiantes del rango etario que hemos definido, que es entre los 5 a los 12 años de edad. Sin embargo, pues también estarían allí de manera indirecta los docentes y los cuidadores de los niños y de las niñas. Describa las consecuencias que esa situación genera en el contexto al cual se está refiriendo. Entonces, profe, si usted nos quiere socializar aquí un poquito.
Pues algunas consecuencias de estar en un entorno desfavorable pueden ser el desinterés por aprender y bajo rendimiento académico, la falta de concentración en las diferentes actividades dentro del aula, la dificultad para concentrarse y mantenerse motivado, la dificultad para establecer relaciones interpersonales. Esa me llama muchísimo la atención porque en el recreo se evidencian niños que se sientan solitos a comerse en sus onces, no se ven interactuar con otros compañeritos, o sea, son como muy reprimidos, como muy introvertidos, muy hacia ellos, poco se ve hablando con otro niño. Hay grupitos donde sí se ven muchísimos niños, más de 5, que vamos a jugar, que vamos a hacer un picnic, riegan las onces, comparten, y hay otros que no, se ven siempre solitos. Un impacto en la autoestima y confianza en sí mismo. Estar en un entorno desfavorable hace que el niño pues baje la autoestima y no confíe pues en su, digámoslo así, como en su inteligencia, ¿sí? Puede saber las cosas, pero no se sienten capaces de hacerlas. Si les hacen una pregunta, no se sienten con esa capacidad de responderla, dicen no sé, no puedo. Y lo contrario, cuando están en un contexto educativo, social y familiar saludable, pues se fortalecen las relaciones interpersonales, se fortalece el amor propio, se desarrollan habilidades sociales y emocionales, y que no solo la escuela es para ir a aprender matemáticas, español, sino también aprender a regular un poco nuestras emociones, es decir, enseñarle al niño desde el grado primero, desde preescolar, cómo debe ir regulando esas emociones para que él no responda con agresividad si no le gustó lo que otro niño le dijo, porque eso suele pasar cuando ellos no regulan emociones. También ese Ajá. ejemplo viene de casa. Si los papitos son así, pues los niños son iguales, porque en la escuela se refleja el hogar. Pues Exacto. Ujú. eso sería. Perfecto. ¿Y cuáles son los temas relacionados con su área profesional? Bueno, con nuestra área profesional, que aquí sería como el tema de licenciaturas, docencia y, bueno, psicología, o con el programa de estudio con los cuales se relaciona la situación. Creo que habíamos dado una breve introducción al inicio, pero aquí, profe, usted nos había comentado algunas otras. Pues un tema podría ser la comunicación efectiva entre escuela y familia, porque si hay una brecha ahí se rompe todo y es muy importante el apoyo de los dos, el trabajo en equipo. Poder detectar las dificultades socioemocionales que tienen los niños para sí mismo poder trabajar en ellas y fomentar la autoestima, el amor propio con diferentes actividades. O sea, hacer como que sean transversalizadas. Ujú. De acuerdo. Muy bien. Y en la 8 nos preguntan con cuáles otros aspectos, factores o circunstancias se podría asociar la situación que hemos descrito. Pues con el uso de tecnologías y redes sociales en la infancia, porque hay muchos niños que los papitos les pasan es el celular. Vaya, mire que va a jugar, hay muchos niños que meten a Face, a Instagram, bueno, a todo lo que tengan los papás ahí, y ellos no se percatan de qué está haciendo ese niño y resultan con unas cosas que, Dios mío, y ahí vienen los dolores de cabeza, porque, en fin, muchas situaciones se dan por ese uso sin ser supervisado. También tiene mucho que ver la diversidad cultural y el manejo de diferencias en el aula, porque en una escuela se reciben niños de muchas diversidades, no solo culturales, sino también con necesidades educativas especiales.
Y mucho compañerito no comprende que el amiguito del lado tiene una necesidad educativa especial, y entonces empieza a reírse de él, eh, no tiene como esa capacidad de asimilar que él es especial en el sentido de que no va a aprender igual que él. Y Exacto. esos niños necesitan más apoyo emocional, porque ellos no solo deben lidiar con lo que está sucediendo cognitivamente, sino también con la burla a veces de sus compañeritos, porque Ujú. eso se ha evidenciado. Y los entornos sanos y la influencia en el desarrollo emocional. Pues es como redundante repetir eso, pero cuando el entorno es sano, el niño es feliz, el niño es alegre, el niño aprende más fácil. Mejor De dicho, acuerdo. un docente o un psicólogo orientador debe crear un vínculo con esos estudiantes, un vínculo emocional para que la enseñanza-aprendizaje funcione. Sí, de acuerdo, profe. Y es que sí, a veces se nos dificulta a los adultos cuando estamos atravesando alguna situación emocional, o sea, nuestros niveles cognitivos también como que se distorsionan un poco o se limitan de alguna manera. Entonces, imagínense los niños, ¿no? Que a veces tampoco ellos ni saben, por ejemplo, si sienten una tristeza, lloran o rabia, no saben cómo tramitarla. Entonces eso es súper importante que lo podamos acompañar. ¿Qué aspectos consideramos que son o que de esta situación nos parecen como más importantes? Habíamos dicho que todos, ¿no? Sí, Y si tuviésemos que elegir alguno de esos que hemos mencionado, ¿cuál consideran ustedes? pues para mí, en mi opinión, necesidades educativas especiales y apoyo emocional, porque no solo la necesidad educativa se abre para el niño que tiene un diagnóstico médico por alguna situación cognitiva, sino también para niños que dan más rendimiento de lo esperado en el grado en el que están. Esto también es una necesidad especial para avanzar, no para quedarse ahí donde está. O sea, son dos tipos de necesidad especial, no sé si estaré equivocada. No, no está en lo cierto por mi parte. Sí, y claro, porque estos niños que también tienen alguna dificultad en el aprendizaje, alguna situación de discapacidad, alguna limitación, son mucho más vulnerables, ¿sí? Por ejemplo, lo que usted decía, profe, a todo el tema del bullying, a otros factores externos, entonces son muy vulnerables a cualquier situación. Mm, bueno, de todo lo que hemos mencionado, ¿ustedes creen que en cuál línea de investigación de la institución a la cual pues vamos a presentar la investigación que es en esta escuela, profe, que usted desarrolla su trabajo, ubicamos como este trabajo? Entonces, Sandra, si nos puede proponer, aquí habíamos hablado de educación y desarrollo humano. Educación y desarrollo humano, esa yo creo que es la que de la que todos estamos hablando, porque habla también de la parte académica y de la parte del individuo como persona. Estamos como extendiéndonos mucho, pienso yo, porque la pregunta es cómo afectan académicamente, ¿no? Entonces esperemos Sí. que el profe nos corrija, porque si no nos va a quedar una investigación muy extensa. Pero educación y desarrollo humano creo que es la más loable para poder cubrir todo lo que vemos, porque es que como que todo es tan importante y requiere como ponerle ese cuidado tan minucioso que esperemos a ver cómo va cogiendo la línea de esto. Pero sí, educación y desarrollo humano creo que es la mejor para poder, em, Porque, poder ubicarla. porque Ujú, también hay otro, lineamiento, pedagogía y currículo. ujú. Ya esas serían como las dos opciones y pues la tutora
nos retroalimentará y nos dirá cuál de las dos es la que más nos favorece. Perfecto, entonces vamos a ponerla y currículum aquí y quedamos atentos a la retroalimentación de la tutora. Esta investigación responde a los requerimientos y al enfoque del programa para el cual vamos a presentar el trabajo y por qué. Sandra. ¿Sí? No sé Sí, la quién. investigación responde al enfoque. Sí, aquí estoy, presente, sí vino. Bueno, la investigación responde al enfoque del programa de posgrado en neuropedagogía porque pues aborda la comprensión a variables contextuales que inciden en el desarrollo académico y cognitivo del niño, ¿sí? Entonces, es ahí donde más que todo me enfoqué, porque a pesar de que todo esa parte de las dimensiones del desarrollo emocional, de todas esas relaciones interpersonales, de la inteligencia emocional, es como algo que lo articula y que también tiene que ver, obviamente, porque en la casa no van a recibir la parte académica, van a recibir esas bases emocionales, esas bases de inteligencia emocional que tendrían que tener. Entonces, creo que sí responde al enfoque, pero ustedes si creen que no, pues me dicen. No, estoy de acuerdo, sí, sí está respondiendo como a lo que hemos venido conversando y a lo que hemos identificado. Bueno, luego entonces nos pregunta como si nos vamos a enfocar hacia este tema, ¿cuáles serían los aportes que podría generar esta investigación? Alejo, ¿tú nos quieres ayudar un poquito? Nosotros podríamos generar esta investigación. Disculpe. En esta pregunta habíamos, bueno, que cuáles son los aportes que se podrían generar con esta investigación. En cuanto pues a la educación, al proceso educativo de los estudiantes, podemos ver que habíamos escogido que fortalece el marco explicativo sobre la relación entre contexto y rendimiento. Pues debemos de tener en cuenta las emociones, sentimientos de los estudiantes, y para a partir de allí poder escoger alternativas de instrumentos de evaluación psicoeducativa y todo eso, porque nos ayuda a determinar qué factores son los que más afectan la salud emocional de nuestros estudiantes. Sí, Sí, entonces yo te ayudo, te ayudo, Alejo. Los aportes que podría Listo. generar esta investigación, pues digamos que lo podemos dividir en tres, que es el aporte teórico, el metodológico y el aporte social educativo. En el teórico está fortalecer el marco explicativo sobre la relación entre contexto y rendimiento, que es exactamente esa línea que decimos que no se puede romper porque no va a llegar un niño óptimo a clase, ¿no? Amplía la comprensión del rendimiento académico como fenómeno multifactorial, después de lo que la propia nos explica. En un entorno sano, el niño obviamente va a entregar cosas muy sanas y va a estar apto con todos sus procesos de aprendizaje en buenas condiciones. Integra variables familiares y escolares desde un enfoque sistémico. El aporte metodológico permite operacionalizar variables contextuales en una población infantil y puede servir como base para instrumentos de evaluación psicoeducativa. Y en el aporte social educativo evidencia la necesidad de intervenciones integrales, lo que es la parte de muchas cosas interdisciplinarias. Sustenta la creación de programas de fortalecimiento familiar, lo que la profe dice de la escuela de padres, y aporta insumos para políticas institucionales de acompañamiento escolar.
que sería pues la idea, ¿no? Lo ideal, que esta investigación pudiera aportar como todo ese conocimiento para que haya una política institucional de acompañamiento escolar. Sí, y yo creo que ahí, Sandra, también, bueno, en la medida de lo posible, como lograr buscar o encontrar o implementar, porque yo sé que hay demasiadas cosas, estrategias de sensibilización con los cuidadores, ¿no? Con los acudientes de los niños que permitan como poder adentrarse, vincularse en el proceso de aprendizaje de sus hijos y no es como lo hemos evidenciado y como nos cuenta la profe que algunos padres de familia, pues es como matriculo mi hijo y vuelvo a final de año. De hecho, no sé si lo han visto en otros contextos, pero por lo menos en norte de Santander, que Cúcuta es zona de frontera con Venezuela, con los niños migrantes lo que se ha evidenciado es que los escolarizan y luego para poder acceder al PPT, y cuando ya acceden al PPT, los retiran nuevamente. Entonces, ha habido como luego unas barreras de acceso que han puesto los rectores porque han identificado como ese flujo pendular de estudiantes y esa es una de las razones. Entonces, creo que ahí sería súper interesante. Y bueno, ¿qué aplicaciones prácticas podría tener como este estudio? Bueno, como podemos observar, tenemos el diseño de programas de escuelas para padres basado en evidencia, también la implementación de estrategias de acompañamiento, entre otros. Bueno, yo pienso que al hacer este proceso, pues investigativo, se podría decir, no solo nos permite comprender la influencia del contexto familiar y socioemocional en el rendimiento académico de los estudiantes, sino que pues también de alguna forma orienta acciones concretas como, pues como le decía, el diseño de programas, la implementación de estrategias de acompañamiento psicoeducativo y la creación de rutas de intervención interdisciplinaria dentro del entorno escolar. Muy bien. Y finalmente tenemos la última pregunta, y es sobre qué otros estudios podrían derivarse a futuro de esta investigación que nosotros vamos a realizar. Bueno, considero importante el estudio longitudinal, pues que puedan analizar la influencia del contexto a, a lo largo del ciclo escolar, es decir, todo el año, no solo un ratico como decíamos ahorita. Bueno, puedo decir que asimismo, pues este proceso abre puertas a futuras líneas de estudio como investigaciones eh, de actitudes, emociones, modelos de mediación, estudios también experimentales y análisis comparativos que, que profundicen, perdón, en la relación entre contexto, también lo que es el clima emocional y el desempeño académico de los estudiantes dentro e incluso fuera de la aula de clases, lo que permite fortalecer así la toma de decisiones educativas fundamentada en evidencia teórica y, si es caso, científica. Bueno, gracias compañeros. Pues estas son las 15 preguntas de la parte A. Entonces, algunas nos faltaría es como terminar de ajustar redacción, de revisar si hay alguna fuente también que nos pueda servir y ya casi que estaría como listo. Ahora debemos desarrollar esta tabla donde nos habla como del tema, definir el tema, los eventos, las unidades de estudio y demás. Entonces, en el tema habíamos puesto contexto familiar y escolar. ¿Lo dejamos así de manera general o Sí, Yo consideran que creo se que puede? Sí, ok. sí. El evento uno, yo había tomado un capture acá de lo que la profe había
explicado en una webconferencia. Entonces es como, por ejemplo, acá hablaba de educación inclusiva, ¿sí? Como en general. Y luego en el evento 1, gestión escolar inclusiva. Para este caso, ¿cuál podría ser el evento 1? Porque ya sería algo como más específico, ¿cierto? Es lo que entiendo. Yo diría que es contexto familiar de los estudiantes, porque pues eso es como lo básico, no sé. Ah, ¿en dónde, Sandrita? ¿En el evento 1? En el evento 1, sí. Ok. Profe, ¿cómo lo ves? Alejo. Sí, sí, está Contexto bien. familiar escolar. Bueno, el tema y el evento sería prácticamente lo mismo. Sí, Sí, pues sí, acá. o sea, el Ah, tema sería como, sí, compañero. Unidad de estudio del evento 1. Evento 2, más de un evento de estudio. Sin embargo, el tema es como prácticamente como la pregunta, o sea, como Sí. sí, influencia del contexto familiar en el rendimiento académico de estudiantes, básica Eh, primaria, Entonces, en la situación educativa, tal. cambiémosle algo arriba al tema, ok. porque nos quedaría como igual. Podría ser relación, agreguémosle algo, relación del contexto familiar y escolar, como para que no quede exactamente igual en el evento. Ok, contexto familiar de los... Y entonces acá podría ser que afecta o queda muy largo para escribir que afecta como el proceso educativo. Que afecta el rendimiento Influencia del contexto, académico o proceso. No, yo creo que sí, que Sí, afecta el proceso educativo o el rendimiento escolar. el rendimiento académico. ok. Listo. La unidad de estudio del evento 1. Bueno, acá, Son bueno, acá habla de los estudiantes con estudiantes. discapacidad. Serían los estudiantes de primaria, ¿no? Sí, y como que eso es lo que ya hablaba mucho en la web, decía estudiantes de básica primaria, de tal, o sea, se especifica otra vez todo. Estudiantes de básica primaria de 5 a 12 años, matriculados en la situación educativa, tal, y su dinámica Eh, familiar es un ejemplo. ¿Sabe que deberíamos hacerle una corrección a la pregunta? Porque la escuela solo o sea, ahí se ofrece de grado primero a grado quinto. Y de 5 años ya abarcaría también el preescolar, que es la edad en la que los niños están en preescolar. Entonces yo creo que la pregunta debería quedarnos de 6 a 12 años. Ok, Perfecto. perfecto. Gracias, profe. Si ve que nosotras, yo iba directo con de 5 a 12, entonces ya los voy a ajustar por acá Yo arriba. también iba, De acá, de 6 a 12 años. 6 a 12 años. Listo, profe, ya lo ajusté. Y no que quede de 6 a 12 años, sino entre los 6 y los 12 años. Pues pienso que queda mejor redactado, no sé ustedes qué opinen. sí, Sí. Bueno. entre los 6 y los 12 años, sí. Perfecto. Bueno, nos habla de un evento 2. Dice que si hay más de un evento de estudio para este caso, la profe no le puso nada. No sé, Sandrita, tú que estuviste en la web, ¿este es como Yo opcional? diría que, bueno, sí, es opcional por si hay otro evento, pero aquí yo creería que sí está. Bueno, no sé, es como en medio de mi ignorancia. Estoy aprendiendo, estoy estudiando. Bueno, para mí el evento 1 es el contexto familiar y el evento 2 sería el rendimiento académico, porque exactamente es como preguntándonos qué influye, ¿no? ¿Cuál es la influencia?
Entonces, para mí el evento 2 es el rendimiento académico, pero si quieren lo dejamos ahí. O lo podemos Pues, dejar ahí por ahora mientras no se recibimos realimentación de la profe. pues si lo colocamos de evento 2, pues se nos alarga más el trabajo. Exacto, por eso te digo Sí, que si puede quieren lo ser. dejamos ahí. Ok. Bueno, contexto específico, entonces es institución educativa. Acá toca ponerle todo, ¿cierto, Sí. Sandrita? Todo el nombre, sí, ubicada en tal parte y nivel básica primaria, porque la profe dice que nomás tiene primaria, ¿cierto? Entonces, nivel Sí, básica primaria. señora. Ya solo es básica primaria. Ok, sí. Ok, contexto general, aquí, bueno, en el que ella nos había, en el que yo vi, decía como el lugar. ¿Acá será Cundinamarca o será Caparrapí? Contexto general, Sí, Caparrapí. todo, educa- educación básica primaria en el sistema educativo colombiano, en la Caparrafí, no sé, bueno, allá en Cundinamarca, no sé qué, considerando la influencia de factores familiares en los procesos de aprendizaje infantil, Pues sí, porque en por antecedentes nos ejemplo. toca ver, ir primero como de lo macro a lo micro, ¿no? Entonces sí tenemos que llegar luego al Ajá. contexto local. Sí, es así. Ahora, Sandrita, usted habló tan rápido que no logré tomar todo. En el contexto colombiano, Sí, porque se me vino a la mente. perdón. En el sistema educativo colombiano, sí, considerando la influencia de factores familiares, ¿La influencia de pero qué? de Perdón, pronto es eso que está se le mal, yo cortó. solamente aquí estoy aquí inspirándome. En el sistema educativo colombiano, considerando la influencia de factores familiares en los procesos de aprendizaje infantil, pues sí, porque es primario. Y colocas el nombre del municipio y de la escuelita. Ok. Bueno, temporalidad es como el tiempo en el que vamos a desarrollar la investigación, ¿sí? Porque la profe había puesto 2026 Sí, acá en este. sí, estudio realizado durante el año 2026, por ejemplo. Ok, bueno, yo había puesto acá en un avance, en una avanzada que estaba haciendo que era mixta, pero ahorita me queda la duda porque como no vamos a aplicar nada, entonces ¿será que solamente es cualitativa? ¿O usted qué dijo la profe ahí en esta parte? Lo que pasa es que la profe no llegó hasta allá, pero en el tipo de investigación, Yo creería que es cualitativa. estamos hablando ya En un documento cuantitativo. que leí por ahí hablaba mucho de cualitativa. Sí, porque igual vamos a medir como sentimientos, emociones, ¿sí me entiendes? Ujú. Sí, porque no Ujú. vamos a aplicar ningún instrumento como para No, decir aplicamos el instrumento y sí, para hacerla mixta, tienen toda la razón, por eso me generó la duda Ujú. cuando lo estábamos haciendo. Sí, Eh, bueno, chicos, está pues esta propuesta de pregunta, de investigación frente a todo lo que hemos conversado. Entonces, bueno, acá ya quedaría esto listo. Sería justamente esperar como la retroalimentación de la tutora, pero la pregunta podría ser, ¿cuál es la relación entre el contexto familiar y escolar y el rendimiento académico en estudiantes de educación básica primaria entre los 6 y 12 años en la institución educativa, ta, ta, ta?
Entonces, esa pues es una alternativa y ahí sí esperaríamos la orientación de la tutora para ver si hay que ajustarle algo y Ok. ya. Bueno, yo creo, bueno, a mí me parece que la pregunta está bien, pero dentro de la pregunta también va el enfoque cualitativo o cuantitativo, porque en qué medida suena a medición, ¿no? Eso es cuantitativo. Sí. Si queremos que sea cualitativa, debería ser. Es que la profe nos explicó todas esas cosas de los objetivos, de cómo relacionarlos, y ellos se van a fijar mucho en eso, porque exactamente como es esta investigación, entonces por eso de pronto las palabras vamos a jugar mucho con ellas, porque se necesita como que ese nivel, ya nos piden es un nivel diferente. Por Sí, ejemplo, cualitativa es como, a ver, yo pienso, cualitativa, cómo incide el contexto familiar, cómo incide el contexto familiar en el rendimiento académico, ¿sí? Cómo como incide, o sea, incide, sí. todas esas cosas tienen que ver, Entonces, cuál es la influencia o cómo influye porque o cómo incide? Influye. Porque podría ser cómo influye la relación la relación del contexto familiar y escolar en el rendimiento académico. solo el contexto familiar, cómo influye el contexto familiar en el rendimiento académico de los estudiantes. Bueno, ¿cómo influye la relación del contexto familiar en el rendimiento académico? Ujú. ¿Cómo Ahí influye ya, la académico, los relación? estudiantes de básica primaria, de la institución Ajá, educativa, tal. En edades entre tales. Hay que ajá. mencionar la edad. Sí, señora, sí, de entre 5 a 12 años, sí, eso así. Esto me recuerda cuando hice la tesis de grado hace muchos años. Sí, a mí Ujú. también. Literal, Y la así, boté, la así es, perdí. porque yo les voy La a mandar perdí. unas fotos que yo tomé de la web porque son muy interesantes, como conjugaba los verbos y entonces, por ejemplo, la profe ponía ejemplos y decía, no, porque entonces influye, no te va cuantitativo, no te va cualitativo. Ok, Eso sería una investigación de otra forma. Entonces, De, ahí vamos a ver, ojalá nos pueda retroalimentar. de los estudiantes, ¿cómo influye la relación del contexto familiar en el rendimiento académico de los estudiantes de educación básica primaria? Iría primero la institución y luego la edad, ¿no? ¿Cómo influye la De básica relación del contexto familiar en el rendimiento académico de los estudiantes de educación los básica primaria estudiantes, de la institución sí, educativa tal, sede tal, en edades entre los 6 y 12 años? No sé, sí, sí, ¿ustedes qué sí, eso es, opinen? sí, así. Sí, o los estudiantes de básica primaria de la situación educativa tal, ¿cierto? Porque ya estamos diciendo básica primaria, ya sabemos que es hasta quinto y más, bueno. O rendimiento académico de los estudiantes de 5 a 12 años en la situación educativa tal. Así como se está redactando, pues no sé, me parece que está correcta, pero sí hay que delimitar la edad y Sí, la edad iría al final, después de la sede. ok, entonces académico, estudiante de educación en está básica bien. primaria en la institución educativa, acá, Sí. ¿sí? Sí. ¿Cómo influye la relación del contexto familiar en el rendimiento académico de los estudiantes de educación básica primaria en la institución educativa Santa Gema de Galgán y Cedeta en En las edades edades, en edades entre los 6 o se puede colocar entre los 6
y 12 años de edad. Sin paréntesis, ¿no? Creo yo. Sí, sin paréntesis. Sin paréntesis. Y acá sería del municipio de Carrapí, Cundinamarca. Pero aquí después de años hay que Capaz. colocarle de edad, porque entre los 6 y 12 años, pero no estamos diciendo de edad, sino lo dejamos suelto. Ujú, sí, de acuerdo. ¿Cómo influye la relación del contexto familiar en el rendimiento académico de los estudiantes de educación básica primaria en la institución educativa Santa Gema de Galgani, sede concentración urbana Simón Bolívar, entre los 6 y 12 años de edad del municipio de Caparrapí, Cundinamarca? Cundinamarca. Entonces, Cundinamarca. Exacto. miren a ver si le corregimos algo o la dejamos así. Esperemos a ver qué dice la Entonces, profe, pues yo veo que así ya sí, quedó mejor voy a borrar estructurada para esta, que hagamos ¿cierto? cualitativo. Ajá, perfecto. Listo, chicos. Y ahora necesitamos organizarnos con la parte B, que es todo lo que tiene que ver con el planteamiento del problema, antecedentes y demás, para poderlo desarrollar y subir esta información al foro. Entonces, voy a ir tomando apuntes por acá. ¿La profe alcanzó a explicar esto, Sandrita? No, la profe no explicó la guía, la profe no explicó nada de eso, solamente ella lo que explicó fue de cómo argumentar exactamente eso que estamos haciendo aquí, como un juego de palabras y cómo clasifican las investigaciones. Y ella también revisó algunas preguntas, las corrigió y ya, ella no se fue a la guía, ella no llegó hasta allá, ella no, pero la web sí estuvo muy interesante porque es la manera como de estructurar como todo. Ella explicó que investigación descriptiva, investigación Ujú. analítica, cómo es, cómo se genera un objetivo general, investigación comparativa, que eso también nos gustaría, sería chévere ver, porque todas esas aplican cosas, herramientas diferentes. Investigación explicativa, solamente es explicar, investigación interactiva, hay varias clases de investigación. Entonces, que miráramos en cuál se iba a ubicar la de nosotros también, según la pregunta, según el estudio, si analítico, metodológico, mejor dicho, todo. Entonces ella no explicó esta parte. Ya más que todo se centró como en darnos como esas herramientas para que nosotros pudiéramos formular bien la pregunta y ya. Ok, bueno, muy bien. Entonces, estaba viendo acá, pues somos cuatro que nos pudiésemos dividir. Sería uno de nosotros desarrolla como el tema, que es esta parte, dice problemática asociada al tema, describe varias de las problemáticas de tu tema en las cuales se podrían enmarcar tus eventos de estudio. Soporte de la problemática del tema, coloca la información que soporta los vacíos y problemáticas del tema como las contradicciones y lo que soporta las contradicciones. Esto es como todo lo relacionado un poco con antecedentes, si lo entiendo bien. Eh, Eso Ujú. sería para una persona. Luego lo del evento 1, ¿Eso me lo podrían dejar a mí? mi profe, ¿el tema La o el primera parte. evento 1? La primera parte, el primer cuadro que está en la página 6. Ok, listo. Entonces acá la profe. Muy bien, profe Y Miriam. yo me quedo con el evento uno. Evento 1. Sandra, listo. Y quedaría el contexto y el tipo de investigación. Entonces, yo podría hacer el tipo de investigación porque no tenemos evento 2 ni unidad de estudio. Ujú. Tenemos contexto. Alejo, no sé si, o el tipo de investigación, como tú quieras, sería el otro tema, el contexto y el tipo de investigación. Cualquiera de los dos, compañeros, no me importa. Que me dejen. Vale, entonces, pues yo hago el del tipo de investigación y tú nos ayudas con contexto. Listo. De todos modos, bueno, vamos a subirlo como a un drive, ¿les parece? Y lo que podemos hacer es que igual revisamos lo que sube el compañero y nos Eso. podemos fortalecer, o sea, nos ayudamos allí.
Exacto, Claro, muy sí, en línea me parece perfecto. Sí, Bueno, compañeritos, hasta aquí pues es como el análisis del formato. Creo que daríamos por finalizado un poco como el espacio. Muchísimas gracias y esto podría estar listo para el viernes, ¿ustedes creen? Hoy es martes posiblemente. o es sí. sábado. Y el viernes mismo otra vez reunirnos, ¿no? Porque toca hacer otra reunión. Sí. Bueno, entonces vamos a dejar de grabar.